Bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy, 22 de agosto del 2022. Damos inicio al curso de gestión documental. Ya como les dije, mi nombre es Luisa Rosales y daré inicio al curso de gestión empresarial. Gestión documental, perdón, empresarial. Entonces, esperemos que grabe todo, porque pues es que está un poquito rara esta aplicación, como que la actualizaron y no sé qué pasó. Entonces, a ustedes empezamos con cómo se deben unir al grupo en Classroom. Todo lo vamos a trabajar en Classroom. Listo, entonces a ustedes debió haberles llegado una invitación por este estilo al correo institucional al que les brindó Tecnisistemas. Este correo tiene, como pueden ver aquí, dice invitación a la clase GDOC 22 de agosto del 2022, Luisa Rosales, que pues es mi nombre, ¿listo? Hay un cuadrito donde dice Google Classroom y luego otra vez los invita a que se unan a la clase. Aquí hay un botón que dice unirse o unirte. Entonces le van a dar clic en ese botón y él los va a direccionar al Classroom. Si llegase el caso que ustedes estén con otra cuenta o tengan otra cuenta vinculada también al correo, al computador o abierta en el computador aparte de la de Tecnisistemas, pues él va, digamos, a coger la primera, digamos, cuenta que se encuentre. ¿Listo? Entonces, si le sale la personal o otra cuenta diferente a la de Tecnisistema, a la institucional, pues sencillamente le dan cambiar cuenta. Cuando ustedes le dan cambiar cuenta, él los va a direccionar a que ustedes seleccionen la cuenta que desean que se abra el Classroom. En el caso mío, pues es es un ejemplo, es un ejercicio para yo poderles explicar cómo les aparece a ustedes el Classroom como estudiantes, porque si les presento el mío, pues les va a salir como instructor y pues esa no es la idea, para que yo pueda explicarles todo cómo trabaja el Classroom, ¿listo? Entonces yo no voy a cambiar la cuenta, solamente le voy a dar unirte. Ustedes si llegasen al caso de que quede @gmail, sí deben cambiar la cuenta al institucional, que es @instituto tecnisistemas, ¿listo? Entonces le dan unirte y él los va a direccionar al Classroom, ¿listo? Cuando están en el Classroom, ya aquí les va a aparecer toda la publicación que yo les hice. Entonces vamos a empezar con la primera que se publicó, que fue con respecto a cómo se trabaja en el curso. El curso trabaja con conferencias, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es una conferencia que se hace aproximadamente entre hora y media, 2 horas, y esa conferencia se graba. ¿Listo? Entonces, esa conferencia se publica en el Classroom todos los días. Preguntas, cuestionarios y actividades diarias que son las que deben entregar pues en el transcurso del día. ¿Listo? Aquí encuentran como tipo de unas indicaciones con respecto al curso, donde dice pues que las actividades se deben entregar por la plataforma de Classroom y no por medio de correo electrónico. El material se encuentra aquí, o sea, en la plataforma de Classroom, que yo ahorita se los muestro. Las conferencias realizadas, pues, se empiezan a dictar en el tiempo establecido. En este caso, el día de hoy fue, pues, a las 7:30, por cuestiones de pronto que ustedes pudieran ingresar, pudieran unirse a la clase de Classroom, pudieran ingresar al Meet, que por ahí, pues, hubo un pequeño percance con el Meet al principio, que me tocó cambiarlo porque no sé por qué el link no funcionaba. La activación de la cámara y micrófono será únicamente al momento de la consulta, inquietud o participación. Si desean
prenden la cámara, de resto pues no es necesario, solamente pues hablan por medio del audio, ¿listo? Cada conferencia quedará grabada y posteriormente será socializada pues en la plataforma del Classroom, ¿listo? Aquí encontramos los objetivos del curso, que espero que los hayan leído. Encontramos, aquí les digo que a las 7:30 empieza la clase. Les estaré compartiendo el link para que pues ustedes vayan conociendo los objetivos, las recomendaciones de la clase, las actividades y el material en sí. ¿Listo? Y aquí fue que les compartí el link para el ingreso, ¿listo? En, este, en esta parte de novedades es donde van a estar publicadas las grabaciones y el material de apoyo que de pronto utilicemos al momento de trabajar la conferencia. Como pueden ver, hay 3 pestañas aquí arriba en el centro. En la mitad que dice trabajo en clase, es donde ustedes encuentran las actividades que deben entregar. Cada actividad tiene una fecha límite, ¿sí? Eh, y ustedes pues las pueden ir, o sea, ustedes pueden ir entregando, esas se entregan diariamente con respecto al desarrollo del tema del día. Aquí son un total de 12 actividades. Ustedes aquí pues solamente visualizan 7. Las otras 5 son 5 preguntas que cada pregunta se va activando después del desarrollo del tema del día. Apenas yo termine con el tema que voy a explicar, activo la pregunta. Igual mañana y el miércoles y el jueves y así sucesivamente. Son un total de 5 más 7 que están aquí publicadas, pues son un total de 12 actividades que ustedes deben entregar al terminar el curso. 12 actividades. ¿Listo? Entonces, esas actividades las deben entregar pues para que puedan terminar satisfactoriamente el curso y los puedan certificar en gestión documental. ¿Listo? Entonces, aquí abajo, ustedes al final de ahí donde están las actividades, van a encontrar una pestaña que dice material. Ahí es donde ustedes van a encontrar las actividades a desarrollar, las guías que se van a desarrollar en el transcurso de la semana. Guías me hago referencia a material de apoyo, no son guías que ustedes deban desarrollar, responder, que traigan preguntas, no. Son documentos de apoyo, digámoslo así, material de apoyo para el desarrollo del tema de la clase. ¿Listo? Entonces ustedes sencillamente dan aquí donde dice material de la semana y ahí se les va a desplegar una pestaña donde están todos los documentos. Hay un video que dice qué es la gestión documental, la guía 1, guía 2, guía 3, 4 y 5 y un documento que se llama plantilla Excel. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando en la semana. Yo les voy a ir explicando qué vamos a ir trabajando en cada semana para que lo vayan desarrollando, ¿listo? O se vayan apoyando en esos documentos que están acá. Igualmente, yo pues tengo la costumbre de ese material que está aquí, pues a veces muy denso, de pura lectura y lectura y lectura, pues yo solamente, ¿qué hago? Extraigo lo más importante, resumo, digámoslo, y lo coloco en unas diapositivas para que no sea como tan aburrido, porque pues yo sé que ustedes pues se levantan con sueño de pronto, todo eso, y pues que yo me ponga a leerles y a leerles y a leerles, pues se me van a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Esas diapositivas, aparte que ustedes van a tener este material de apoyo, yo esas diapositivas que hago se las voy a compartir con la grabación para que tengan esos dos materiales de apoyo para que puedan hacer sus actividades. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda.
¿Tienen preguntas? Ana, Sí, profe, buenos días, qué buenos pena. días. ¿El horario de los encuentros sincrónicos todos los días va a ser el mismo? Sí, pero a partir de mañana va a ser a las 7 de la mañana. ¿Listo? De 7 a 8:30, 9 más o menos, estamos terminando. ¿Listo? Pero siempre va a ser en este mismo link. Yo todos los días se los voy a publicar en la plataforma del Classroom. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Se puede uno conectar, digamos, unos 10 o 15 minutos después? Sí, no hay problema. Bueno, igualmente, pues si de pronto tienen algo que se les presentó algún inconveniente o algo, ustedes en cualquier momento se pueden retirar. Igual la grabación queda publicada en el Classroom, ¿listo? Entonces, pues de pronto si no alcanzaron a escuchar toda la clase o algo, pues entonces sencillamente se dirigen a la grabación y la escuchan. ¿Listo, Ana? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Todo claro, chicos? Sí, señora. Ok, Buenos días, profe. buenos días, Profe, una pregunta. Lo señora. que te entiendo es que la clase va de 7 de la mañana a 9 y hasta ahí, para de contar. La conferencia, ¿listo? La conferencia. Es que yo como trabajo, o bueno, cómo se trabaja, en fin. La clase normalmente, el curso dura 30 horas, ¿sí? Son 6 horas diarias, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque pues eso es prácticamente algo loco, tenerlos a ustedes desde las 7 de la mañana hasta la 1 sentados al frente del computador ahí mirándome. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos esas 6 horas de la siguiente manera. La primera, que es la explicación del tema, donde yo les explico qué actividades deben hacer para el día, pues sencillamente dura aproximadamente entre 7 a 9 de la mañana, que es la conferencia que se graba y la que se va a publicar. Luego ya va a haber un tiempo de trabajo autónomo para que ustedes hagan las actividades que deben entregar en el día, ¿sí? Ese trabajo autónomo, ustedes pueden desconectar si desean o pueden estar ahí conectadas. Igualmente, yo voy a estar ahí conectada toda la mañana. Ustedes pues miran si quedan ahí conectados o se desconectan, de pronto pues tienen algo de pronto importante que hacer, entonces necesitan salir o algo, pues sencillamente lo pueden hacer. En ese tiempo de trabajo autónomo, ya te doy la palabra, Fabián, es aproximadamente hasta las 11:30, más o menos, y pues ahí ingresamos para que ustedes, de pronto, si tienen alguna pregunta o duda con respecto al tema, al trabajo que hay que realizar o algo similar, pues sencillamente se conectan y vamos a hacer el desarrollo de las preguntas, inquietudes, dudas que tengan con respecto a lo que se trabajó en la clase. ¿Listo? Y eso aproximadamente va pues hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Igualmente yo voy a estar conectada desde 7 de la mañana hasta la 1, conectada ahí en el Meet. O sea, el Meet no se cierra hasta la 1 de la tarde. ¿Listo? Fabián, ahora sí, Vale, profe. cuéntame. Buenos días, profe. Buenos Profe, días. una pregunta. ¿Hay en orden actividad 1, actividad 2, actividad 3 y así sucesivamente? Y en el material dice guía 1, guía 2, guía 3. Hago la aclaración o la pregunta. La actividad 1 corresponde a la guía 1 y así sucesivamente. Es que las guías son como un material, donde dice guía 1, guía 2, son como más un material de apoyo. No son guías que de pronto ustedes deban desarrollar, no.
son un material de apoyo, ustedes si quieren la abren y es un material, un documento donde explica todo el tema del que corresponde pues a la clase y al día que corresponde. ¿Qué pasa? Ustedes se van a, si ustedes ya entraron y por ahí fisgonearon las actividades, en la actividad número 2 dice, de acuerdo a la guía número 3, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, el día de mañana nos vamos a saltar la guía número 2. Esa guía número 2 la vamos a ir trabajando por allá en la guía número 4, ¿sí? Ahí hay pues un pequeño, digamos, como choque ahí con respecto a la guía número 2 y actividad número 2, pero de resto todo se sigue trabajando, ¿sí? Digamos, mañana trabajamos guía 3, pasado mañana 4, 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Igualmente yo todos los días les voy explicando qué guía se va a trabajar, ¿listo? Entonces, para que no se me, digamos, se me vayan a confundir. Entonces, pero hoy sí es el tema de la guía número 1, donde dice guía número 1, hoy es la actividad número 1. ¿Listo, Fabián? Sí, señora. Ok. Luz Miriam, Buenos días, profe. buenos días. Lo que pasa es que hasta hace poquito me pude conectar porque no, me estaba rechazando la entrada. Entonces, Sí. no sé si había habido clase desde las 7 hasta hasta No, este momento. hoy empezamos a las 7:30, 7:35 más o menos. ¿Listo? Entonces, igual la clase se graba, Luz Miriam, y se publica ahí en Classroom, ¿listo? Listo, muchísimas gracias. Entonces, para que no, de pronto si te perdiste algo, igualmente solo hemos explicado cómo ingresar al Classroom, cómo se trabaja en Classroom, dónde se publica, dónde encuentran las actividades y listo. No hemos empezado como tal el tema. Muchísimas ¿Listo? gracias. Bueno, entonces no sé si alguien tenga alguna otra pregunta por aquí por el chat. Ok, ¿no? Juliet, Juliet, ¿estás por ahí? Sí, señora, dígame. Que tú me escribiste en el chat que hay otras personas en el otro link que había publicado. Sí, Pero señora, es lo que, que pasa es que el enlace nos llevaba a otra sala. La manera en que yo pude ingresar a esta sala fue copiando el link y uniéndome directamente en la aplicación, no por el enlace. El enlace nos llevó a otro sitio y hay sí, 6 personas esperando, sí señora, hay seis tan personas raro. esperando a que hablen, incluso hablamos entre nosotros preguntando pues que tal vez la profesora pues andaba ocupada o O algo sea, así este y link pues que no está nos acá dejaba. publicado, ¿los lleva a otro El lado? link, sí señora, el link del ¿Cómo último así? correo que nos llegó ahí al correo pues de institucional, bueno. Ay, me preocupa. ¿Cómo así? ¿Será que nos copiaron el link? Sí, muy extraño. Sí, Entonces porque yo es creo que que primero yo había publicado un link y ese link a mí me escribieron ahí, no me acuerdo quién fue, me dijo, profe, el link no está funcionando, o sea, no, le falta algo, yo no sé quién fue la que me escribió. Entonces yo lo cambié, yo dije, ay, el link no sirve. Entonces Luz Miriam fue. Entonces yo lo cambié y abrí un nuevo Meet y compartí el nuevo link. No sé si de pronto fue ese link anterior, el que estaba, ¿será? tal vez sí, la verdad no me Pero fijé, si no pero estaba pues tal vez. funcionando. Esperemos que sí haya sido eso y que las Bueno, personas estén por ahí todavía esperando. sí, ay no, ahora sí me preocupé. Entonces, porque pues el link anterior no estaba funcionando, o sea, no entraba, o sea, no, ustedes le daban clic ahí y no funcionaba. Entonces, no sé. Bueno, entonces no siendo más, vamos a ir entonces a trabajo en clase, vamos a ir donde dice material y vamos a dar en material de la semana y vamos a abrir la guía número 1. Solamente le dan clic ahí y ella se abre. ¿Listo? Como pueden ver, es un documento de apoyo donde explican toda la temática y listo.
es un documento de apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la historia de la gestión documental, vamos a ver la definición de la gestión documental, los pasos de la gestión documental, banca la redundancia, y el ciclo vital de los documentos. ¿Listo, chicos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar, espérenme, yo de una vez abro acá otro documento que les voy a compartir. Listo. Ok, porque este es para ya más ratico cuando terminemos. Listo, entonces vamos a empezar con la historia de la gestión documental. Que no baja. Entonces, la historia de la gestión documental se remota a los inicios de la escritura. En esa época se elaboraban documentos para llevar un control de todos los documentos legales, de los censos, de los títulos de propiedad, de los registros de los soldados, los registros de las personas, de la población como tal. Y pues eso se hacía con el fin de llevar, pues como ya les dijo, un control de toda la riqueza que tenía cada población. Dicha documentación era elaborada en arcilla, también utilizaban madera, pieles, marfil y en el caso de los egipcios, los papiros. Era donde elaboraban sus propios documentos. A partir de esas escrituras se crearon los documentos que pues hoy conocemos. ¿Listo? Entonces, luego, o en la misma época, digámoslo así, en Grecia, existió un señor llamado Arconte. Este señor fue el que tuvo la idea o fue el primer percursor, digámoslo así, de toda la parte de la gestión documental. ¿Por qué? Porque él fue el que tuvo la iniciativa de empezar a organizar los documentos que se iban creando en esa época. Fue el que dijo, bueno, hay que organizar todos los documentos que se crean para mayor organización, mejorar las consultas, etcétera. Entonces, el señor Arconte fue el que tuvo esa iniciativa y pues gracias a él hoy conocemos lo que se llama el archivo. Aparte de la idea del señor, pues se le dio esa, ¿cómo sería? Gracias a él, el nombre también de archivo viene del nombre del señor Arconte, o sea, Arconte Archivo. ¿Listo? Desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XII aproximadamente, fue la iglesia la que tenía o llevaba el control, la custodia de todos los archivos que se creaban en esa época. Tenía el control, la custodia, los cuidaba, todos los documentos que se creaban en esa época, pero desde el siglo XIII hacia acá, pues la iglesia dijo, bueno, ya yo me voy a despojar de esa responsabilidad y cada país va a ser la encargada y cada nación va a ser la encargada de custodiar y cuidar sus propios documentos históricos. ¿Listo? En las primeras civilizaciones, ay, me rascó el ojito. Las primeras civilizaciones solamente se conocían el poder público, ¿sí? El poder público, pues, es todo lo que tiene que ver con el Estado, los gobernantes, etcétera. Entonces, solo se conocía todo lo que rodeaba al poder público. ¿Listo? Pero luego de que llegó el capitalismo, la revolución industrial y empezaron a crearse en las empresas, el comercio como tal, privados, pues entonces se empezó a ver la diferencia entre el poder público y el poder privado. Todos los documentos que se creaban o que eran relacionados con el poder público eran custodiados y cuidados por
los propios gobernantes. Y pues todos los que se creaban sobre el poder privado, todos los documentos que se creaban alrededor del poder privado, pues cada entidad era la encargada de cuidar y custodiar sus propios documentos. Ya ahí la nación, los gobernantes no entraban a discutir nada con respecto a ese tema. Aquí en Colombia, un ejemplo, aquí en Colombia, el encargado de custodiar y cuidar y conservar todos los documentos que hacen parte del poder público es la entidad llamada Archivo General de la Nación. Esta entidad es una entidad, pues como ya lo dije, es un ente público también. Depende del Ministerio de Cultura y es la encargada pues de toda la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? El Archivo General de la Nación o el AGN, Archivo General de la Nación. Esta entidad fue creada gracias a un señor llamado Jorge Palacios Preciado. Este señor fue el que lideró todo el proceso de la nueva entidad para la gestión documental. Dijo, pues él siendo un historiador nato, él dijo, bueno, hay que crear una entidad que sea la encargada de cuidar, custodiar y conservar toda la documentación histórica de nuestro país. Entonces, gracias a él se creó esta entidad con múltiples funciones, múltiples responsabilidades, que es la encargada de custodiar todo el patrimonio documental de nuestro país. El señor Jorge Palacios Preciado, como lo dije, pues fue un historiador y él fue el director general del archivo desde su creación o desde su apertura en 1989, que se le dio apertura al Archivo General de la Nación bajo la Ley 80 del mismo año. Él fue director desde que se abrió el Archivo General de la Nación hasta el 2003, cuando falleció. De ahí hacia acá, pues han pasado muchos directores en el Archivo General de la Nación, pero pues él fue como el principal en esos años. ¿Listo? Eso con relación pues a la historia de la gestión documental, a toda la historia de la gestión documental con respecto aquí en nuestro país. Ahora vamos a pasar a la definición. La definición dice lo siguiente: que la gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas pendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos tanto producidos como recibidos por las entidades desde su origen, o sea, desde su creación, hasta hasta su destino final, ya cuando se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento, ya que no se necesita, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Entonces, prácticamente la definición, pues ahí lo dice todo, que es un conjunto de actividades las cuales son las encargadas de organizar, o sea, darle manejo y la organización a los documentos que se crean, tanto internamente en las empresas como los documentos que recibe externamente, desde que se crean hasta que se decide se va a hacer con dicho documento cuando este ya no se necesite, digámoslo así, ¿sí? Y esto ayuda a que sea mucho más fácil la consulta de los documentos y pues de esta manera también la conservación de dichos documentos. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia a la definición. No sé si tengan alguna pregunta o duda.
¿Tienen preguntas o dudas? No, profe. Perdóneme, profe, Señor. usted dio la fecha y un artículo. ¿Me regala el artículo, por favor? La ley ¿Ley qué, perdón? es la ley 80 de 1989, esa es la ley por la cual se le dio apertura al Archivo General de la Nación. Dijo, listo, bajo esa ley. Ok, sí, señora. Ok. Gracias. Entonces, seguimos. Entonces, luego vamos a pasar a los pasos de la gestión documental. Como pueden ver, espérenlo en pequeño un poquitín, son 8 pasos de la gestión documental. Son 8 pasos que se deben, digamos, seguir para llevar a cabo una buena gestión documental. Pero ojo, estos 8 pasos están divididos en 2 partes. La primera parte son los 4 primeros pasos. Yo lo voy a coger desde aquí porque mire dónde está el cuarto paso. Estos 4 pasos los primeros 4 pasos hacen parte de los pasos administrativos. Estos 4 pasos son pasos autónomos, independientes. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que cada entidad es libre de crear su propio proceso con respecto a cada uno de estos pasos. ¿Listo? Los siguientes pasos, del 5 al 8, los siguientes 4 pasos, son pasos técnicos. Estos pasos técnicos son pasos dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes de la estandarización que hizo el Archivo General de la Nación. Estos 4 pasos son los que vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Son pasos que ya están estandarizados, que ya están, digamos, elaborados y pues no es, digamos, de que están de esta forma y así se deben hacer y no se pueden salir de esos lineamientos, no, pero pues son pasos que ya conllevan, digamos, a un proceso más productivo al momento de la organización. ¿Sí? Esa es la idea, digamos, de estos 4 pasos. O sea, ya están estandarizados, ya se saben cuál es la manera más adecuada y más organizada y más productiva para llevar a cabo cada uno de estos pasos. Entonces, háganlo de esta manera. No busquen hacerlo de otra manera porque no les va a funcionar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Pueden hacer sus modificaciones, sí, en el proceso, pero pues unas modificaciones muy pequeñas, ¿listo? Pero el proceso está estandarizado, se hace de esta manera, por favor, háganlo así, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con los primeros 4 pasos. Entonces, el primer paso habla de la producción. Esta producción hace referencia a la elaboración del documento. En este paso es donde se crea, donde se produce, donde se elabora el documento administrativo, sea cual sea el documento. ¿Listo? En este primer paso. Luego se pasa al segundo paso, que es la recepción. Con relación a la recepción, se habla de cuando se recibe los documentos. Cuando se reciben los documentos, uno debe hacer un proceso de radicación, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando llevo un documento a X entidad, pues a mí me lo reciben y yo llevo una copia para que me coloquen el sellito de recibido y si es, digamos, una petición, algún reclamo, pues que me entreguen
con número erradicado y todo pues el proceso para seguir toda la línea que lleva dicho documento hasta llegar a la respuesta que necesito. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro es en las entidades públicas. Yo creería que en la mayoría utilizan, ustedes llevan un documento, una petición, un reclamo o algo, y le colocan un sticker donde hay un código de barras, donde está la fecha, la hora en que lo entregó, al departamento que va dirigido y el código de barras, que es el código para poder seguir el proceso de dicho documento. Ese código de barras es el que tiene el número de radicado. En otras entidades, por ejemplo, si ustedes llaman a cualquier empresa de telefonía, ustedes cuando llaman y hacen el reclamo por teléfono, ustedes le entregan un número de radicado, ¿cierto? Eso es un radicado pues digital. Ustedes sencillamente lo toman, lo anotan a mano y pues allá en la entidad de telefonía o la empresa de telefonía, pues queda guardado dicha petición o dicho reclamo por medio de ese número de erradicación. Hay entidades que todavía utilizan el sello. Hay un sello que lo colocan y ahí escriben la hora, la fecha y el número de radicado. ¿Sí? Entonces, eso ya depende como cada empresa lo maneje. ¿Listo? Con relación a la distribución hace referencia a que el documento hay que hacerlo llegar a su destinatario final. Entonces, hay distribución interna y distribución externa. ¿Listo? La distribución interna hace referencia a que los documentos, desde que llegan, digamos, a la recepción, deben llegar, digamos, dicho documento en la recepción, que llegó a la recepción, perdón, va destinado al jefe de producción. Entonces, ese documento deben hacerlo llegar a manos del jefe de producción, ¿sí? Entonces, ya internamente, pues se sigue un proceso de cómo hacer llegar ese documento, pues a su destinatario final. Ese proceso, pues lo plantea cada empresa como desee, que la recepcionista es la encargada de irla a llevar a las manos del jefe de producción, pues ese es el proceso. O sencillamente hay una persona internamente en la empresa encargada de la correspondencia, entonces esa persona va y lo recoge a recepción y hace que se lo lleve al jefe de producción. Ese es el proceso de la empresa. O internamente, cada empresa pues es encargada de crear su propio proceso con respecto a la distribución interna. A la distribución externa, ¿qué hace referencia? Son las empresas que están creadas o a las empresas que se encargan de la mensajería. Ejemplo, Servientrega, Envía, TCC, 472, Interrapidísimo. Son empresas que se encargan de mensajería y pues ellos sencillamente son los encargados de hacer llegar el documento a manos del destinatario final. ¿Listo? Y el último paso de estos 4, perdón que alguien ya me a ver. Buenos días, Yamile Ballesteros. Porfa, ¿me regalas el ingreso por el correo institucional? Es que ingresaste por el personal. Y no te puedo dejar ingresar por el personal, ¿listo? Un segundo, hago cambio de correo. Ok. Listo. Entonces, en el cuarto paso, que habla sobre el trámite, ese paso hace referencia a hacer que el documento cumpla con el objetivo por el cual fue creado. ¿A qué hace referencia eso? Un ejemplo claro, yo siempre coloco este ejemplo porque es el más fácil de entender. Se crea un documento donde
en una comisaría de familia. El documento se crea y es una citación. En la citación dice, apreciado señor Jorge Pérez, se cita a la comisaría número tal eh, el día 22 de agosto a las 3 de la tarde. Por favor, presentarse muy puntualmente. Atentamente, comisaría número 33, bla, 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 bla. ¿Sí? El objetivo por el cual fue creado el documento es informarle al señor Jorge Pérez que está citado a la comisaría. Entonces, la idea del documento es hacer cumplir el objetivo por el cual fue creado, ¿sí? Entonces, todo el proceso que deben hacer para que ese documento cumpla con dicho objetivo, que es informarle al señor Pérez, Jorge Pérez, que fue citado a la comisaría el 22 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia a el trámite. Esos son los 4 primeros pasos, que son los pasos autónomos, independientes, que cada empresa se encarga de realizar su proceso como le parezca que es más productivo. ¿Listo? Ahora vamos con los otros 4 pasos, que son los pasos técnicos. Estos pasos técnicos son los que vamos a desarrollar en la semana. ¿Listo? Entonces, el primero es la organización. La organización hace referencia pues a la clasificación y organización de los documentos que se están creando internamente en las empresas. ¿Sí? A esta hace referencia. Y organizar los documentos, archivarlos adecuadamente en el lugar que corresponde. Luego sigue el paso de la consulta. Este paso de la consulta depende mucho del paso anterior, del de la organización, porque si no se hace adecuadamente este paso, pues sencillamente no se va a poder hacer una adecuada consulta, ¿sí? Entonces, la consulta depende mucho de cómo lleven a cabo el paso de organización de los documentos. ¿Listo? Ahora vamos con el paso número 7, que hace referencia a la conservación. A la conservación es cuando uno, digamos, o cuando se escoge o se coge un documento y se le adoptan unas medidas preventivas, unas medidas correctivas para alargar su vida útil o alargarse su vida o su conservación. Cada documento tiene una vida útil y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta conservación hace que esos documentos alarguen su vida útil. Un claro ejemplo es en el Archivo General de la Nación los documentos históricos. Esos documentos históricos llevan años de años, siglos de siglos guardados. ¿Por qué? O sea, ¿por qué han aguantado tanto? Porque se les hace el proceso de conservación, ¿sí? Se les cuida, se les hace cariñitos, se les limpia, se les arregla, o sea, esa hace parte de referencia a la conservación, ¿listo? Ese es el punto donde yo digo, es donde se miman y se pechichan los documentos, ¿sí? El punto 7. Y el punto 8 es el de la disposición final. ¿A qué hace referencia la disposición final? Es cuando dicho documento ya cumplió con su vida útil y pues hay que tomar una decisión de qué se va a hacer con dicho documento. O sea, ya no lo necesito o si lo necesito, entonces, ¿qué debo hacer? Pero ya no lo puedo tener guardado en el archivo de la empresa. ¿Qué vamos a hacer con ese documento? Entonces, hay 3 opciones básicas que son digitalizar el documento y eliminar el físico, o se elimina en su totalidad el documento, o sencillamente el documento es muy, muy importante para la empresa, súper importantísimo para la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo voy a guardar para siempre. ¿Listo?
Entonces, aquí en este último punto habla de las tablas de retención documental. Esto lo vamos a ver en el último día, de cómo elaborar una tabla de retención documental. Pero ojo, no es que ustedes van a aprender a hacer una tabla de retención documental, no. La idea, porque pues eso no se aprende en 2 horas, 3 horas, no se aprende sencillamente, sino que pues la idea es que ustedes se lleven como un conocimiento básico que para cuando ustedes, digamos, se les presente o el jefe les presente el documento, ustedes digan, ah, yo ya sé qué es esto es una tabla de retención documental. Que le digan, María, ¿usted sabe diligenciar una tabla de retención documental? No, jefe, pues tengo un poquito de idea, pero si me explica, pues no hay problema. Y que le expliquen, pero pues ustedes ya tienen un conocimiento básico de más o menos cómo se trabaja una tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia a los 8 pasos de la gestión documental. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda o inquietud con respecto a los pasos de la gestión documental? No, señora. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? No, señora, todo está claro. Ok. Entonces, estando claro esto, entonces vamos a pasar al ciclo del documento. Ese ciclo del documento hace referencia al ciclo vital del documento. Entonces, como pueden ver, no se ve bien claro, entonces les voy a proyectar uno más clarito. Entonces, regálenme aquí unos segunditos. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí. Este que está más grande. Listo. Entonces, este ciclo vital del documento, ¿alguien hablaba por ahí? No, pensé que hablaba algo. Este ciclo vital del documento, como pueden ver, hay 3 tipos de archivos. El archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Les voy a explicar qué es cada tipo de archivo y luego vamos a pasar a hablar del ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, para que pues puedan ir conectando, digamos, lo que voy explicando de cada tipo de archivo con lo que luego voy a explicar del ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, empezamos con el archivo de gestión. Este archivo de gestión hace referencia a el archivo en físico. Todos estos son archivos en físico, o sea, el lugar, digamos, donde se guardan los documentos, ¿listo? Entonces, el archivo de gestión, ¿qué es? El archivo de gestión es un archivo el cual es el que encontramos, digamos, en las oficinas, en los departamentos de las empresas, que es el mueble donde están guardados los documentos, ¿sí? Que se encuentran en la oficina. Son documentos, aquí se guardan los documentos que no han terminado con su trámite o no han cumplido con el objetivo por el cual fueron creados. Un ejemplo claro es la empresa el mes pasado, el 30 de julio hizo la reunión del mes. Hizo la reunión, levantó un acta de reunión, ¿sí? La reunión con los asambleístas, digamos, o bueno, la reunión con los socios de la empresa. Hizo la reunión del mes, levantaron un acta, son 5 socios, un ejemplo,
estuvieron reunidos los 5 socios, levantaron un acta, pero estamos a 22 de agosto, pero no hemos recogido las firmas de los 5 socios. Solamente tenemos 3 firmas, faltan 2 firmas. Esas 2 firmas, por solo la razón de que faltan esas 2 firmas, esa acta se encuentra todavía guardada en el archivo de gestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha terminado con su trámite. No ha terminado con su trámite, no ha recogido las firmas totales para el acta, entonces por ende no se puede, digamos, pasar, digamos, al siguiente archivo, que ya les voy a explicar. Entonces, esa acta no ha recogido sus firmas en su totalidad y por ende debe permanecer guardado en el archivo de gestión hasta que recoja todas las firmas. En este archivo se guardan ese tipo de documentos, son documentos que se necesitan tener a la mano, ¿sí? Y por ende su consulta es muy frecuente. Por ende, por eso es un archivo activo. ¿Listo? ¿Qué pasa con el archivo central? El archivo central es donde se guardan los documentos que ya cumplieron con su trámite, con su objetivo y están allá guardaditos. Imagínense que es el archivo grande de la empresa, ¿sí? Donde están guardados todos los documentos de todos los departamentos de la empresa. Allá, ese es el archivo central. Sigamos con el ejemplo pequeñito del acta. Ya recogí las 5 firmas de los socios. Ya las recogí, listo, ¿qué hago? Entonces paso esa acta al archivo, a que la guarden en el archivo central, porque ya no necesito que esté guardado ahí en el archivo de gestión, porque ya terminé de recoger las 5 firmas de los socios. Y listo. Sí, eso es un archivo donde se guardan los documentos, como ya lo dije, que ya terminaron con su trámite, que ya cumplieron con su objetivo y por ende la frecuencia de consulta es baja. Por eso es un archivo semiactivo. Esto fue muy feo, pero bueno. Es un archivo semiactivo porque su consulta es poca, digamos baja. ¿Listo? ¿Qué pasa con el archivo histórico? En el archivo histórico se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Ejemplo, el acta de constitución de la empresa. ¿Sí? Ese es un documento súper importante para la empresa. Un acta que levantaron en una reunión donde se tomaron decisiones súper importantes para la empresa, entonces esa acta debe permanecer guardada en el archivo histórico. ¿Qué otra cosa? Documentos legales de la empresa, ¿sí? Cosas que son de vital importancia para que la empresa esté a flote, ¿sí? ¿Qué pasa con estos documentos? Que la frecuencia de consulta de estos documentos es prácticamente nula, ¿sí? Aquí en este archivo los documentos se pueden consultar por ahí una vez cada 5 años, cada 10 años, ¿sí? Es prácticamente nula. Por eso es inactivo. Este archivo es inactivo. ¿Listo? Se guardan los documentos de vital importancia para la empresa, pero el archivo es inactivo porque la frecuencia de consulta es nula. ¿Listo? Entonces, ya les expliqué cada tipo de archivo, ¿cierto? Ahora vamos con el ciclo vital del documento. ¿Qué es el ciclo vital del documento? El documento tiene una vida desde que se crea, el documento se crea y en algún momento tiene que, digámoslo así, morir, o sea, eliminarse, ¿sí? En algún momento se crea y puede llegar o se elimina en su totalidad el documento, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa es la vida, digamos, de un documento. Entonces, este documento, pues como yo lo expliqué con el acta, hay un ejemplo pequeño,
pues debe pasar por los tipos de archivo, ¿cierto? Entonces vamos a ir explicando la vida del documento con un documento en específico. Vamos a empezar con, porque siempre cogen. Vamos a empezar con vamos a hacer el ejemplo con una factura de venta. Esta factura de venta es una factura que está para pagar a 60 días. El cliente tiene 2 meses para que me pague esa factura. 60 días. Listo. El cliente tiene 2 meses para que me pague el total de la factura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se crea la factura, se hace la venta y se crea la factura, esa factura empieza en el archivo de gestión. Está guardada ahí. ¿Va a estar guardada ahí por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo va a permanecer guardada en el archivo de gestión? 60 días. Por 60 días. ¿Listo? La factura, pasaron los 2 meses, los 60 días, y ya el cliente terminó de pagar la factura. Ya la canceló, la pagó en su totalidad. Ya no necesito guardar dicha factura aquí en el archivo de gestión. Entonces, ¿qué pasa? La envío al archivo central. Se envía la factura al archivo central. ¿Cuánto tiempo debe estar guardado la factura en el archivo central? Eso lo determina la empresa o lo determina una ley o una norma, un decreto, lo que sea, digamos, vigente en ese momento. Entonces, aquí, dicha factura debe permanecer guardada durante mínimo 5 años. ¿Por qué? ¿Lo determinó la empresa? No. ¿Qué lo determina? Una ley. Recuerden que las leyes del país siempre van a estar encima de cualquier decisión que tome la empresa. La empresa puede decir, no, yo digo 2 años. No, lo siento, pero la ley dice 5 años. ¿Por qué dice 5 años? La ley es la ley, si quieren la anotan, 2649 del año 1993, y la ley dice que todos los documentos contables en físico deben permanecer por lo mínimo 5 años guardados. Por lo mínimo. ¿Listo? Entonces, la empresa dice que 2 años. No, lo siento, son 5 años. Lo dice la ley. La ley está por encima de todo. Leyes, normas, decretos, siempre van a estar por encima de cualquier decisión que tome la empresa. O sea, las normas o políticas que planteen las empresas no pueden estar o no pueden ir en contra de las leyes o normas o decretos que o que el Estado haya planteado para dicho proceso. ¿Listo? Entonces, dicha factura debe permanecer aquí en el archivo central durante 5 años guardada. ¿Qué pasa cuando ya transcurrieron los 5 años? Aquí, voy a hacer acá una línea bien. Aquí que sea grande tanto. Aquí hasta aquí
o aquí en este punto es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con dicho documento, ya sea una factura de venta, en este caso, ya sea un acta, ya sea un informe, ya sea una carta, ya sea una hoja de vida, ya sea el documento que sea. En este punto, en el archivo central y ya al borde, o sea, ya cuando cumplió con su tiempo que está determinado que debe estar guardado en el archivo central, en ese límite es donde se toma la decisión que hablábamos en el último paso de los pasos de gestión documental, que es la disposición final. Aquí es donde se toma la decisión de qué voy a hacer con dicho documento. Que es una factura de venta, digitalícela, escanéela y la digitaliza y elimina el físico. Bueno, entonces hasta aquí llegó el documento. Pero voy a decir algo absurdo. Esa factura es súper importante para la empresa, o sea, una factura de venta súper importante de un cliente muy, muy importante. eh, y, y bueno, en fin, hicieron una venta y ese cliente era muy importante para la empresa o es importante para la empresa. Entonces se decide que debe pasar al archivo histórico. Entonces, ¿cuál es la decisión? Guardarla para siempre. ¿Sí? Pero si sencillamente es una factura como cualquier otra, pues lo más seguro es que hasta aquí llegue y se mande a digitalizar y se elimine el físico o sencillamente se elimine en su totalidad la factura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de documentos, yo creería que el 90 o 95% de los documentos solamente pasan por el archivo de gestión al archivo central y hasta ahí mueren. Muy pocos pasan al archivo histórico, muy pocos. ¿Listo? Porque recuerden que en el archivo histórico solamente se guardan los documentos que son de gran importancia, que son vitales para la empresa. De resto, solamente pasan archivo de gestión, luego archivo central, cumplen con su ciclo de vida o ciclo vital y listo, hasta ahí mueren. ¿Listo? Entonces, no sé si me entendieron o tienen alguna pregunta o duda o inquietud. Todo está claro, profe. Todo claro. Gracias, profe. Ok, entonces recuerden, archivo de gestión, archivo central, la mayoría de documentos llegan hasta ahí, la mayoría llegan hasta ahí porque se toma la decisión de que se digitalizan y se elimina el físico o se eliminan en su totalidad. Listo, hasta ahí llegó. Solamente pasan al archivo histórico los que son vitales para la empresa. ¿Listo? Jenny, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de conservación del archivo histórico? En el archivo histórico es para toda la vida. Ahí se guardan los documentos para el resto de la vida que tenga la empresa. Si la empresa lleva 50 años, 50 años deben ir, por ejemplo, el acta de constitución, que es el primer documento que debe permanecer guardado en el archivo histórico. El primer documento que se creó de la empresa debe permanecer ahí. Ya llevan 50 años la empresa. Esa acta de constitución todavía debe existir en el archivo histórico de la empresa. Que llevan 70 años. Esa acta de constitución debe llevar 70 años guardados en el archivo histórico, porque pues es un documento de gran importancia de la empresa, porque es donde se estipuló cuánto dio cada socio, cómo se constituyó la empresa, qué esto, qué lo otro, a qué se va a dedicar, todo eso. ¿Listo? Profe, pero si el documento se deteriora. Pues ahí entra el paso 7, que es la conservación. ¿Te acuerdas que yo te decía o les decía que en el Archivo General de la Nación hay un departamento específico de conservación que es donde
cuidan, miman, pechichan, limpian, arreglan todos los documentos históricos que llevan siglos guardados allá. Ahí es donde están. Ustedes cuando vayan al archivo, si tienen algún momento la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, ustedes van a encontrar documentos antiguos, o sea, de la independencia, sí, o sea, todos esos tipos de documentos ustedes los van a encontrar ahí, y ustedes los ven, sí, están amarillitos de lo viejito, pero todavía se conservan, todavía se pueden leer, todavía están enteritos, o sea, porque a eso hace referencia el paso 7, que es de la conservación, donde se cuidan, se limpian, se le arreglan de pronto si tienen algo dañado, se miman los documentos para alargar su vida útil. ¿Listo, Jenny? Vale, perfecto. ¿Listo, Fabián? Cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Ese archivo histórico también se puede digitalizar? Sí, los documentos ahí se pueden digitalizar, ¿sí? Los documentos que están guardados en el archivo histórico, pues para facilitar la consulta, llegase el caso que se necesite y que de pronto no los vayan a manipular físicamente. ¿Por qué? Porque a veces no tienen cuidado, ¿sí? Por ejemplo, como yo le decía a Jenny, el acta de constitución de una empresa que tiene 70 años. Imagínense si de pronto que cada vez que vayan y la consulten, la manipulan físicamente, pues anteriormente, en los años anteriores, pues debían, porque no existía nada de, de, de escaneo ni nada por el estilo, pero hoy en día tenemos la posibilidad de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a alargar mucho más la vida útil de un documento, porque no va a ser manipulado por las manos de las personas y sencillamente se digitaliza. Ay, es que me deja ver, por favor, o consultar el acta de constitución. Ah, sí, se la abre digitalmente, mírela, ahí está. O necesita una copia, se la regalo. Le saco una copia y tenga. Pero la original no la van a manipular. Entonces, eso va a ayudar a que se alargue mucho más la vida del documento. ¿Listo, Fabián? Sí, señora, gracias. Muy amable. Entonces, en el archivo central, con relación al tiempo, pues existe una ley que es la de los documentos contables, que dice 5 años, ¿cierto? Pero, ojo, pueden existir leyes o decretos o normas con respecto a otro tipo de documento administrativo, como puede que no exista. Entonces, ¿quién determina ese tiempo que deben permanecer en el archivo central? Pues lo determinan las políticas que se crean en las empresas. La empresa debe tener una política que digan, un ejemplo, los memorandos generados a cada uno de los empleados deberán permanecer guardados durante 2 años. ¿Sí? Un ejemplo. O un ejemplo, las hojas de vida. Las hojas de vida van, digamos, con los memorandos, ¿sí? O sea, toda la hoja de vida. Un ejemplo, el trabajador ya no hace parte de la empresa, lo despidieron, ¿sí? Entonces, una de las políticas dice que las hojas de vida con todos sus soportes debe permanecer guardado en el archivo central durante mínimo 3 años o durante 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué debe permanecer una hoja de vida guardado durante 3 años? Porque, un ejemplo, al trabajador lo despidieron y el trabajador va y demanda a la empresa, porque para él lo despidieron sin justa causa. Ese trabajador tiene, si no estoy mal, 2 años para demandar a la empresa. La demanda por allá casi a los 2 años, por ahí a los 18 o 20 meses, va y los demanda. Es que a mí me despidieron sin justa causa y
y crea todo el proceso y todo eso. ¿Y qué pasa? La empresa va y busca la hoja de vida de ese señor, tráigame la hoja de vida, la revisan y no, este señor no se despidió sin justa causa. Se llevan las pruebas y se dice, mire, el señor durante todo el tiempo que trabajó con nosotros, el 70% llegó tarde. Aquí están los memorandos. Primer memorando, segundo memorando, el tercer memorando. Por esa causa fue que se despidió. Listo. Ah, bueno. Y estaba la hoja de vida ahí guardadita. Pero ¿qué tal si, digamos, una de las políticas sea la hoja de vida con todos sus soportes deben permanecer por lo mínimo, deben permanecer 1 año guardados? Y va y el empleado va y demanda a los 20 meses de ser despedido. Y nosotros al año eliminamos la hoja de vida y todos los soportes y todo eso, pues sencillamente pues nos toca pagarle la indemnización porque no tenemos los soportes donde podamos probar que a él se le despidió con justa causa. Entonces, ahí es donde entra el tiempo, las políticas que crea la empresa con respecto al tiempo que debe permanecer guardado un documento en el archivo central. Y pues a base de eso, pues esas políticas deben crearse respetando las leyes y normas o decretos que existan con respecto a dichos documentos. ¿Listo? Entonces, ¿claro ahí? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces, no siendo más, entonces vamos a pasar, yo voy a venir acá, a ver las actividades que deben desarrollar el día de hoy. Entonces, yo les voy a ir explicando actividad por actividad y cómo la deben entregar. ¿Listo? Entonces, para que pues estén pendientes, si es necesario, pues tomen nota de cómo deben hacerlo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, la primera actividad que deben entregar el día de hoy es una pregunta que ya la voy a activar. ¿Se acuerda que yo les dije al principio de las preguntas? Entonces, hoy vamos a entregar la primera pregunta. 22. Preguntar. Listo. Entonces, ustedes sencillamente le dan F5 a su Classroom y ahí ya les va a aparecer la primera pregunta. Así tal cual como aparece acá. ¿Sí ven? Ya aparece preguntas, conferencia, primera pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes entregan la primera pregunta? Entonces, sencillamente se paran encima de la pregunta, le dan clic y van aquí abajito donde dice ver pregunta. Aquí en azulito está ver pregunta. Dan clic ahí y ella se va a abrir la pregunta. ¿Sí ven? Se va a abrir la pregunta y dice, ¿quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Aquí ustedes van a observar. Ay, se me salió. Lo que no quería, pero bueno, espérenme a ver, volví a entrar. Listo. Aquí abajo ustedes van a ver un cajón donde dice tu respuesta. ¿Sí lo ven? Ahí ustedes van a redactar su respuesta y cuando ustedes empiecen a escribir, el señor Jorge, Jorge Palacios, se activa el botón de entregar. ¿Sí lo ven aquí, el azulito? Entonces, apenas ustedes terminen de redactar su respuesta, le dan clic en entregar. Y listo. Quedó la primera actividad entregada.
quedó la pregunta entregada. Ahora vamos con el cuestionario número 1. El cuestionario número 1, ustedes dan clic en cuestionario número 1 y ahí van a encontrar este recuadrito donde dice cuestionario número 1, formularios de Google. Le van a dar clic ahí donde dice formulario número 1. Clic. Se va a abrir una pestaña nueva. Ojo, deben estar desde el correo institucional o si no, no se los va a dejar abrir. ¿Listo? Entonces, son 3 preguntas. La primera es de selección múltiple, entonces sencillamente leen la pregunta y seleccionan dando clic donde creen que es la respuesta, perdón. La segunda, ¿qué es la definición de gestión documental? Pues sencillamente escriben aquí, su respuesta. Igualmente aquí en la siguiente pregunta, ¿qué es el ciclo vital del documento? Y pum, escriben su respuesta. Las 3, como pueden observar, tienen un asterisco rojo. Son obligatorias. Si ustedes no contestan una de esas preguntas, no les va a dejar enviar el documento, el formulario, perdón. Entonces, cuando ya terminen de contestar las 3 preguntas, le dan clic en enviar. Y listo. Quedó entregada la segunda actividad. Ahora vamos con la tercera, donde dice actividades a desarrollar. Vamos a abrir la actividad número 1. Dan clic en actividad número 1. Van aquí abajito donde dice ver tarea en azulito y ella se va a abrir la tarea. Cada una de las actividades que ustedes van a entregar van a tener adjunto un documento de este tipo, un PDF, donde dice actividad número 1. Ustedes dan clic ahí y el documento se va a abrir. Estos documentos, ¿qué pasa con esos documentos? ¿O cuál es el fin? Decir qué es lo que deben hacer en cada actividad. Entonces, acá dice, el documento dice actividad número 1, gestión documental 2022, curso gestión documental. Entonces dice actividades por desarrollar. De acuerdo a los conceptos relacionados en la guía número 1, debe elaborar un mapa conceptual. Ay, mire eso. Debe elaborar un mapa conceptual donde van a explicar o donde van a escribir esas 3 cositas. La historia de la gestión documental, los pasos de la gestión documental, recuerden que son 8, y el ciclo vital de los documentos. En un solo mapa conceptual, uno solo, van a relacionar esos 3 temas: historia, pasos y ciclo vital de los documentos. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden entregar? Lo pueden entregar a computador o a mano. Le toman una foto bien bonita que se entienda bien y lo suben. O si lo hacen a computador, si les queda más fácil hacerlo en computador, lo hacen en computador. Ojo, recomendación. Si de pronto ustedes ya son de pronto expertos o alguien es experto manejando el computador, la internet, todo eso, y hacen el mapa conceptual por internet, en alguna aplicación que encontraron por internet, por favor, antes de verifiquen que se pueda descargar, ya sea en una imagen o en PDF, para que lo puedan subir. ¿Por qué lo digo? Porque a veces me comparten el link, me comparten la página y cuando voy a revisar yo no puedo ingresar. ¿Por qué? Porque me dice, por favor, solicitar ingreso. Y hasta ahí quedó la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca devolverla sin calificar. ¿Y qué pasa? Que ustedes de pronto no se cercioraron y, oh sorpresa, que no se puede descargar. Entonces tienen que volverlo a hacer desde cero.
Entonces, pues esa no es la idea, ¿no? Entonces, siempre cerciórense de que se pueda descargar como imagen, en PDF, ¿sí? En algún modo, para que lo puedan subir. ¿Listo? ¿Cómo se carga la actividad? Entonces, aquí a mano derecha hay un cajón que dice tu trabajo y tiene un botón que con un más que dice agregar o crear. Entonces, el más siempre va a indicar agregar o crear. Entonces, le dan clic en agregar, se despliega una pestaña donde hay varios nombres. Ustedes van a ir donde dice archivo. Dan clic ahí, botoncito azulito de cargar o subir. Ahí ustedes no pueden visualizar ahí mis carpetas, pero ahí se abre la carpeta del computador donde están todos los documentos guardados. Ustedes buscan donde hayan guardado su documento, lo seleccionan y le dan en abrir. Ahí empieza a cargar. Como lo pueden ver acá a mano derecha. Quedó cargado. Apenas queda cargado, se activa el botón de entregar. ¿Listo? Ojo, no se les olvide dar clic en entregar. ¿Listo? Porque a veces pasa de que no le dan en entregar, clic en entregar, y el documento queda cargado, pero pues a mí no me llega para calificarlo. ¿Listo? Entonces siempre denle clic en entregar luego de que carguen el documento. No se les olvide. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a cómo subir la actividad? Ángela. No, señora. Ok. ¿Alguna pregunta? No, señora, está claro. Gracias. Listo. No, profe, gracias. Igualmente, si tienen alguna duda, pues acá voy a estar toda la mañana conectada. Que de pronto les pase algo por ahí. Que uno nunca sabe, así como el link que nos pasó en la mañana. Algo raro. Entonces, me avisan y despejamos esa duda. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 actividades que deben entregar. Entonces, se las voy a escribir aquí. Entonces, para hoy, el día lunes 22 de agosto, deben entregar pregunta número 1, cuestionario, cuestión número 1 y actividad número 1. ¿Listo? Todas las que tienen el 1. Pregunta número 1, cuestionario número 1 y actividad número 1. ¿Listo? Esas actividades están para entregar hasta las 12 de la noche. 11:59, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, de pronto, si llegase el caso que necesiten de pronto salir ahorita a hacer alguna vuelta o algo, no hay lío. Me avisan, solamente me avisan y se pueden retirar. De resto, pues entonces queden ahí trabajando juiciosos y pues tienen límite hasta las 23:59, o sea, las 11:59 de la noche para subir la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces damos por terminada la grabación. Igualmente nos quedamos aquí conectados y como ya les dije, si tienen algo importante, pues entonces me avisan. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, profe, gracias. Ok, chicos. Listo, chicos. Luz Miriam, cuéntame. Lo que pasa es que yo tengo ahorita unas terapias, entonces tengo que retirarme. Y Oh. voy a ver si alcanzo a volver antes de la hora. Ok, Luz Miriam. Igual si alguna cosa, como ya les dije, pues tienen hasta prácticamente medianoche para entregar. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, señora. Entonces que esté muy bien. Fanny, cuéntame.
Fanny. ¿Aló, me escuchas? Sí, señora, ya te escucho. Buenos días, qué pena. Buenos días. Profe, lo que pasa es que esta mañana no sé por qué línea estaba yo y no pude ingresar temprano a la clase. Cuando ya me di cuenta ingresé por otro link. ¿En qué parte queda grabada esta charla para poder ingresar de nuevo y verla completa? Ok. Ahorita yo la grabo y me dan un tiempito para subirla a YouTube, porque pues yo la subo a YouTube para que quede mucho más fácil que ustedes la puedan ver, ¿sí? Porque a veces que el formato de la grabación no sirve, que yo no sé qué, no les abre. Entonces, el tiempo que se demore subiendo la grabación a YouTube, y yo se los comparto, a veces dura 10 minutos, 15 minutos, 20 minuticos. Entonces, y yo se las comparto aquí en el Classroom, en novedades, donde están todas las publicaciones, ahí va a quedar publicada, ¿listo? O sea, aquí por la página donde estamos ahorita. Aquí donde les estoy mostrando las actividades, Ajá. tú ingresas aquí, como puedes ver acá en el centro, en la parte superior, hay 3 pestañas. Uno que dice novedades, trabajo en clase y personas. Tú vas a novedades y ahí es donde está publicado todo, ¿cierto? Lo de la clase. Entonces, aquí es donde yo les voy a publicar el video de la clase el día de hoy. ¿Listo? Listo, correcto. ¿Listo? Listo, entonces yo trato de buscarlo, cualquier cosa yo le comento. Ok, listo. Igualmente aquí vamos a estar conectados. ¿Listo? Sí, y es que igual ahorita voy en un transporte porque tengo también una cita médica, entonces por eso me toca ahora más tarde que regrese a casa. Ok, listo, tranquila. Listo, muchísimas Bueno, gracias. señora. Blanca, cuéntame. Yo tengo una pregunta, ¿solo hay plazo para entregarlo hasta el día de hoy? La idea es que hagan todo el esfuerzo posible de entregarlo el día de hoy. O sea, no es que es una regla específica, pero pues sí, yo prefiero que lo entreguen así, cada actividad en su día, para que no se vayan a dejar acumular. ¿Por qué? Porque pues se dejan acumular, después les da de pronto perecita ponerse a hacer tanto trabajo, entonces no terminan el curso. Entonces, yo siempre les sugiero no se dejen acumular las actividades para que no les vaya después dar, digamos, pereza o quién sabe qué cosa. Digamos, ya después dicen, ay, no, todo eso es lo que tengo que hacer, no, qué pereza. Entonces, no hacen nada y no terminan el curso. Entonces, si puedes de pronto hacer todo lo posible, entregar las actividades en su día, hazlo. Si no, pues de pronto que ya pasó algo grave así que no pudiste ya entregarlo, pues entonces lo puedes entregar el día siguiente. ¿Listo? Ok, profe, qué pena. Lo que pasa es que estoy trabajando hasta las 8 de la noche y pues se me dificulta entregarlo hoy. Pensé que de pronto si lo entregaba mañana o japo. Sí, no hay problema. ¿Listo? Entonces, o sea, por eso digo, si es de pronto algo ya muy importante que tienen que hacer o no les quedó tiempo por algo que les tocó ponerse en hacer, pues lo pueden entregar al día siguiente, ¿listo? No hay problema. Entonces, ahora sí damos por finalizar la grabación. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana.